Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Por este viernes 27 de agosto del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. A propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país y el mundo, simplemente comentar algunos titulares antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado. El mundo ayer veía con atención lo ocurrido en Afganistán. Y me refiero concretamente a los atentados que provocaron una matanza durante la evacuación en el aeropuerto de Kabul. Francamente impactante las imágenes, los videos que fueron publicados por los medios de comunicación. El país de España dice una terrorista suicida se ha hecho estallar entre la multitud concentrada en los alrededores del aeródromo mientras un segundo artefacto explotaba en el hotel cercano. Hay al menos 60 muertos, dice la nota, y 140 heridos. Estados Unidos se prepara para recibir más ataques en Kabul mientras la multitud volvía a agolparse en el aeropuerto. Las primeras declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fueron para rechazar estos hechos. Él aseguró: no vamos a perdonar ni olvidar, perseguiremos a los terroristas y les haremos pagar por esto. El presidente de Estados Unidos pidió a los jefes militares planes de contingencia para atacar a ISIS en represalia por el doble atentado en Kabul. Y es que varios marines norteamericanos se encuentran entre las víctimas. Sencillamente impactante lo que ha ocurrido en las últimas horas en Afganistán, aunque lamentablemente era una situación que se esperaba. Lo dicho, el autodenominado Estado Islámico se atribuyó el atentado registrado ayer. Decíamos en horas de la tarde que la Embajada de los Estados Unidos en Afganistán ya había advertido momentos antes de lo ocurrido a los ciudadanos de su país para que evitaran viajar al aeropuerto de Kabul y también evitar las puertas en esa instalación, a menos que recibieran una orden, una información para dirigirse hasta allí. Y bueno, lamentablemente estos son los hechos. El mundo está conmocionado por esta situación, aunque lamentablemente se esperaba. En Venezuela, a propósito de nuestras propias tragedias, comentar el último dato que ofrecían las autoridades sanitarias, que hablan de 1.186 nuevos casos de COVID-19. Se mantiene una especie de meseta. Ustedes han escuchado a los especialistas en este espacio. Seguramente hay un subregistro, pero lamentablemente sabemos cuál ha sido el manejo de las cifras del avance de la pandemia en nuestro país, no solo con relación al número de casos y el número de fallecidos, que ayer ascendía a 3.955, sino también a el avance de las jornadas de vacunación, sobre todo después de la confirmación, según autoridades oficiales, de la presencia de la variante Delta en nuestro país. Y a propósito del tema que vamos a debatir la mañana de hoy, que tiene que ver con el panorama político en Venezuela, el avance de las negociaciones y sobre todo este proceso que ha convocado el chavismo para el 21 de noviembre. Saludamos al diputado Omar González, ya lo tenemos en línea telefónica, diputado de 20 Venezuela. Como siempre, diputado, gracias
por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo muy cordial a toda tu audiencia y a ti en particular. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría un primer comentario acerca del avance de las negociaciones, lo que se sabe y sobre todo la posible participación o no de algunos factores de la alternativa democrática en este proceso que está convocado para noviembre. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, sobre el avance de las negociaciones, no hay ninguno. Está en suspenso hasta el 3. Es decir, 4 días después de haber cerrado el periodo de postulaciones, de acuerdo con el cronograma del Consejo Nacional Electoral de la usurpación. En todo caso, la situación en Venezuela es de burla hacia los venezolanos. Faltan apenas 2 días. El llamado G4, el grupo de 4 partidos que se arrogan la representación de la oposición, todavía no ha decidido si participa o no. Entre tanto, algunos rectores de ese espurio Consejo Nacional Electoral insisten que hay líderes políticos inhabilitados y que no pueden participar, entre los cuales vemos figuras que están en abierta campaña. Tenemos a Américo de Gracia, tenemos a Tomás Guanipa, a José Manuel Olivares, tenemos a Richard Mardo. Todos esos están en la lista de los inhabilitados y la rectora Tania D'Amelio dice que no pueden participar. Por otro lado, las carreras de candidatos es enorme en cada uno de los estados, municipios, y desde luego para los consejos legislativos y las cámaras municipales, sin que se haya acuerdo ni concierto. Algunos espontáneamente hacen primarias, otros están en esa carrera, y la población en términos generales en una gran tensión por la sobrevivencia y asumiendo una actitud que quizás es la peor para una ciudadanía, que es la indiferencia, ¿no? Porque se enfocan en lo que obviamente es primordial para ellos, que es sobrevivir en medio de esta catastrófica crisis, no solo económica, sino de servicios públicos, con apagones, sin agua, con inundaciones, temblores, en fin, cosas de este estilo que lo que nos parece es una tragedia griega la que está viviendo los venezolanos, ¿no? Esta es una situación en la que, por lo menos en mi criterio, el régimen no va a dar chance de que mis escenarios son que no van a salvar ni una sola gobernación, todas se la va a tomar el régimen. Y la burla a los que participen en esta farsa, en esta comedia, en este show electoral, va a ser de dimensiones colosales. Hay una espada de Damocles que pende sobre el régimen, que es la Corte Penal Internacional, y creo que se va a radicalizar en los próximos meses, a menos que, desde luego, el pueblo venezolano asuma otra actitud. Ahora, yo tengo que preguntarle sobre las discusiones internas de la alternativa democrática. Creo que la posición de 20 Venezuela evidentemente es que no va a participar en este proceso. Sin embargo, no sé si están participando en las discusiones sobre las estrategias de cara al futuro. El presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, decía recientemente en una declaración, después de reunirse con la Unión Interparlamentaria de Visita en nuestro país, que efectivamente no hay condiciones para ir al proceso, pero algunas organizaciones se están planteando en utilizar esta convocatoria para avanzar en el objetivo, que es una transición a la democracia. ¿Cómo lo ve usted, diputado? Lo escuchamos. Efectivamente, 20 Venezuela no participa en esta farsa electoral. El 20 Venezuela ha estado denunciando todas las irregularidades que se vienen cometiendo y advirtiendo al resto de los actores democráticos de la
el error de hacerle el juego al régimen, que lo que busca desesperadamente es la legitimación y meternos en este juego, ¿no? Entonces, los contactos se están haciendo mira hacia el futuro. Después de noviembre, en Venezuela va a haber un reseteo, a nuestro juicio, de la dirigencia política, de estos personajes que han querido representar a la oposición venezolana. Bueno, pasarán a la historia. Y un nuevo liderazgo opositor tendrá que emerger y a conducir. Nosotros, por ejemplo, acá, yo estoy en el estado de Anzoátegui. Ayer sostuvimos unas reuniones muy importantes con las directivas de partidos como Alianza Bravo Pueblo, del presidente Antonio Ledesma, Causa R, que preside o dirige Andrés Velázquez, Agente Emergente, que dirige Fernando Álvarez Paz, y representantes de organizaciones no gubernamentales, así como personalidades de todos los sectores de la vida regional, tratando de conformar una organización que realmente esté en sintonía con la aspiración de libertad del pueblo venezolano y promoviendo acciones de cara a la sustitución de esta tiranía que ha destruido el país en medio de un saqueo sin precedentes. Esa es la ruta. Nosotros creemos que en Venezuela va a haber cambios importantísimos en los próximos meses y Venezuela estará entre esas organizaciones políticas que van a promover ese cambio. Ahora, cuando usted dice, diputado, que va a haber un reseteo, ¿a qué se refiere? Bueno, que ese liderazgo que no ha estado a la altura del compromiso histórico que representa Venezuela, bueno, pasarán a retiro y serán sustituidos, así de simples, ¿no? ¿Se refiere al presidente encargado, diputado? No precisamente. Bueno, a menos que depende de su actitud. Obviamente ha tenido un desgaste monumental de un apoyo, se calculaba del 80% de los venezolanos, de las democracias más importantes del mundo, y quizás por presiones de llamados G4 de esos partidos políticos que no querían ni siquiera que se constituyera el presidente encargado, que hicieron lo imposible por evitarlo, pero al final se plegó, quizás porque tenían esa mayoría en la Asamblea Nacional, aprovechándose de unas elecciones del 2006, y desoyó el clamor popular. Bueno, eso le ha representado un desgaste monumental de apoyos a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Bueno, ahora tiene una encrucijada. Vamos a ver cuál va a ser su actitud, si va a echar al bote de la basura el sumidero de historia, su lucha para el cese a la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, o se va a plegar de nuevo a quienes quieren hacerle juego al régimen y buscar su permanencia participando en esta farsa electoral. Bueno, hasta ahí está la encrucijada y faltan apenas 2 días para saber cuál va a ser su actitud. Ya sabemos cuál es la actitud de un Nuevo Tiempo, ya sabemos cuál es la actitud de Acción Democrática, ya sabemos cuál es la actitud de una buena parte del liderazgo de Primero Justicia. Ahora falta saber cuál va a ser la posición de Juan Guaidó, cuál va a ser la posición de Voluntad Popular. Eso es si él se plega a esto también, el tsunami ese que se va a registrar en Venezuela después de esa farsa, en la que yo creo que no va a sacar ni un solo representante en gobernaciones, quizás le den algunas que otras alcaldías como regalías, en esas elecciones que se vota pero no se elige. Bueno, ese será su destino, y la historia avanza, el país no se acaba, y habrá nuevos liderazgos que asuman realmente con coraje, inteligencia y una estrategia adecuada la lucha por la libertad de Venezuela. Diputado, tengo que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Le ruego que permanezca con nosotros unos minutos más. De regreso seguimos con esta conversación. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Bilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Bilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político de nuestro país, que pasa por este proceso que ha convocado este mismo para el mes de noviembre de elecciones regionales y municipales. La Alternativa Democrática todavía no ha anunciado, al menos los partidos mayoritarios, si van a participar o no, aunque algunos de sus dirigentes están en abierta campaña electoral. Recientemente, la rectora Tania de Amelio recordaba en sus redes sociales que aquellos que estén inhabilitados no podrán participar. Además, se ha hablado de una cantidad de condiciones para aquellos que estaban en el exilio y han regresado a nuestro país. Todavía no se sabe si habrá observación electoral, al menos de la Unión Europea, después de la misión que estuvo en Venezuela. Nos acompaña el diputado Omar González de 20 Venezuela, y yo le quería preguntar, diputado, acerca del avance de las negociaciones. Ayer el embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, respondía a algunas inquietudes de los internautas, incluyendo la declaración que ofrecía Nicolás Maduro, invitándolo a regresar a nuestro país. Y él decía, palabras más, palabras menos, vamos a tratar de recuperar esa declaración, que dependerá de lo que ocurra con las negociaciones en México en materia de garantías y la posibilidad de una verdadera transición a la democracia de nuestro país. Yo le pediría un comentario acerca de este tema. Lo escuchamos. Bueno, Estados Unidos, así como el resto de las democracias más importantes de Occidente, así como también algunos voceros de la oposición, ha sido muy clara los prerequisitos para una normalización de actividades en el país. De ellas, la salida del propio Maduro, una convocatoria de elecciones presidenciales ya, unas convocatorias de elecciones parlamentarias ya. Es decir, podrían ser en el primer trimestre, y se ha fijado el mes de marzo del año que viene, para esa consulta, elecciones presidenciales con un registro electoral permanente depurado, donde puedan sufragar los venezolanos, la diáspora de venezolanos, los 6 millones de venezolanos que están en el exterior, donde puedan incluso hacer unas elecciones manuales y no las triquiñuelas que se hacen con esas máquinas de fabricación de votos a favor del régimen. Así como también luego observación internacional, la liberación de todos los presos políticos, civiles y militares que tienen abarrotados los calabozos de las policías políticas del país. En fin, hay una serie de prerequisitos que Estados Unidos ha sido muy claro en plantearlo, así como también el resto de los aliados, salvo los peones de oro que siempre ha tenido el régimen en materia de relaciones exteriores, como es José Luis Rodríguez Zapatero, el propio Borrell, el alto comisionado para las relaciones exteriores de la Unión Europea, que no representa la opinión de la mayoría de los países de Europa. En fin, hay esos prerequisitos y si se dan, desde luego, cambiaría por completo el panorama en Venezuela, pero eso implicaría una posposición de toda esta farsa que se ha montado para el mes de noviembre
y todo este tinglado que no es sino sencillamente una burla al pueblo venezolano, como similar a la que han hecho en otros países, como lo hacen en Nicaragua, como lo hace Lukashenko allá en Bielorrusia, que meten presos a los opositores, los inhabilitan y al final obtienen elecciones que los llevan a 20, 30, 40 años de poder. Eso no es unas elecciones, y eso es lo que estamos en riesgo los venezolanos, y a lo cual Venezuela ha venido alertando, así como otras organizaciones y personalidades, entre las que destacan María Corina Machado, Antonio Ledesma, etcétera, etcétera. Entonces, María Alejandra, estamos en una encrucijada nuevamente los venezolanos, y esperan del liderazgo político una posición coherente, una posición recia, no una complaciente oposición como la que hemos visto hasta ahora. Si me permite, diputado, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Storey, en su programa virtual emitido el día de ayer, refiriéndose justamente a esta declaración de Nicolás Maduro, invitándolo a regresar a nuestro país. Él respondía en los siguientes términos. Escuchemos y yo le pediría un comentario. La Constitución, y hay varios aspectos de esa Constitución que indican lo que pueda hacer para los poderes ejecutivos en el país. Y obviamente escuché también a las palabras de Maduro y de otros, invitándonos, y sobre todo invitándome a mí a regresar a Venezuela. Y como acabo de decir, tenemos que pensarlo bien, porque en dictadura sería difícil. Si hay un camino para elecciones presidenciales que son libres, justas y verificables, elecciones parlamentarias que son libres, justas y verificables, si hay espacio para la democracia venezolana, si hay espacio para que las personas puedan pensar de la forma que quieran, sin pensar que viene FAI, SEBIN, DGCIN para la represión o reprimir a la gente, hay tal vez una oportunidad de hacerlo. Pero hay que reconocer que dentro de Venezuela hay espacio para todos los pensamientos políticos, y debería haber para todos los pensamientos políticos. En este momento, si uno piensa diferente, está sufriendo una represión de este régimen por pensar diferente. Ojo bien, no estamos hablando de una fuerza democrática. Ellos hicieron sus primarias y lo que dijeron ellos fue que, bueno, no nos importa si ustedes ganaron las primarias, vamos a colocar a la persona que queremos ir a postularse para la elección y tal y tal y tal estado. Entonces no importa a ellos lo que opina el pueblo. Igual que esta elección, entre comillas, de 2020, diciembre, cuando el propio Luis Parra y José Brito no ganaron los votos para estar ahí, pero colocaron a ellos en una lista para darle a ellos los asientos, porque fueron asientos debidos a ellos. Mira, que las personas votan y que quien gana, gana. Y no ese tipo de truco o trampa que siempre está haciendo. Entonces, mira, estamos pensándolo. A mí me encantaría regresar a estar con ustedes en Venezuela, pero bajo circunstancias donde los venezolanos tienen su plena libertad. Libertad que es, digamos, para todos. Libertad que es universal. Parte de las declaraciones que ofrecía el embajador James Storey. Yo le pedí un comentario, diputado. Lo escuchamos. Bueno, efectivamente, tal como lo mencionaba, lo que se aspira es precisamente una apertura democrática para que el pueblo venezolano decida su propio destino. Y eso pasa por unas elecciones presidenciales, eso pasa por unas elecciones parlamentarias, eso pasa por la liberación de los presos políticos, eso pasa por el cese del acoso, del hostigamiento a la disidencia política. Es decir, las condiciones mínimas que cualquier país aspira para un proceso electoral, y no lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es el ventajismo, lo que estamos viendo es la persecución, lo que estamos viendo es el atosigamiento de un régimen que no se detiene de nada para imponer sus caprichos. De hecho, Maduro hace 48 horas atrás advertía que los protectorados seguían, ¿no? Es decir, violando la Constitución, violando las leyes, violando las normas, burlándose del mundo entero y burlándose de esa oposición que todavía que está sentada allá, que va a conseguir negociar con unas organizaciones de mafias que se han entronizado y las que hemos perdido el control de buena parte del territorio nacional.
Esa es la verdad y frente a eso lo que hay que tener es una actitud coherente y desde luego recia frente a un régimen que no se detiene ante nada para imponer su ley. Pero usted nos decía, diputado, en el corte anterior, nosotros estamos planteando una estrategia para conseguir un cambio. ¿En qué consistiría? O sea, ¿qué sería lo distinto para alcanzar ese objetivo después de celebradas las elecciones o este proceso que ha organizado el chavismo en noviembre? Lo escuchamos. En el caso de 20 Venezuela ha planteado tesis por escrito y por diversos medios, como es la operación de estabilización y de paz, que hay toda una ruta para conseguir la liberación de Venezuela, que pasa por la organización de los venezolanos en una, como ya se consiguió en el año 2002, pudimos sacar a quien tenía una legitimidad de origen, pero la había perdido en el desempeño. Y desde luego también la búsqueda del apoyo internacional, la solicitud expresa del apoyo internacional necesario para poder restablecer la democracia y la paz en Venezuela. Ahí está ese documento, está esa ruta, es revisable desde luego, es necesario hacerlo. Pero en ningún momento podemos nosotros pensar que vamos a salir de esta tragedia que vive Venezuela haciendo concesiones de cohabitación como las que están planteadas en este momento. Apoyo internacional, perdón que lo interrumpa, ¿de qué gobiernos? Porque acabamos de ver la experiencia amarga en Afganistán, lo escuchamos. Perdón, María Alejandra. Perdón que lo interrumpí, ¿de qué gobiernos? ¿Apoyo internacional de qué gobiernos? Lo escuchamos. De las democracias más importantes del mundo, comenzando por Estados Unidos, Canadá, la propia Unión Europea, los países, las democracias que perviven en el continente americano y que tendrían que ser un freno frente al avance que el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, está impulsando, utilizando los medios más altos, desde la corrupción hasta la subversión, como ha sucedido en países como Chile, como sucedió en Argentina, como ha sucedido en Colombia, como se está sucediendo en otros países. Es decir, lo que está pasando en Afganistán, en Kabul, su capital, debe servir de ejemplo también a las democracias del mundo para saber que organizaciones como, por ejemplo, los talibanes allá en el Estado Islámico en Afganistán, así como los grupos terroristas Hamas, Hezbollah, que tienen también su asiento en Venezuela, que operan libremente en Venezuela, no se detienen ante nada, ni tampoco los partidos de la izquierda radical, la izquierda socialista, comunista, que utilizan los recursos de los estados para financiar estas acciones, no se detienen ante nada. Ojalá las democracias puedan despertar y reaccionar frente a esto, porque están en peligro su propia estabilidad. Ahí tenemos el caso de Estados Unidos. Ahí el presidente Biden se equivocó, es un desastre lo que está sucediendo en el mundo, tú lo escribiste perfectamente. El año que vienen elecciones en los Estados Unidos. Biden tiene que reaccionar frente a lo que está sucediendo en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, etcétera, etcétera, porque si no en esas elecciones, ya lo veíamos en las encuestas, van a arrasar quienes están buscando precisamente que Estados Unidos, así como las otras democracias importantes del continente, le pongan un detente a este desastre que se está convirtiendo el mundo. Es decir, esto que es una tragedia para el planeta, lo que estamos viendo en Afganistán, quizás sea una oportunidad nuevamente para que Estados Unidos reivindique su papel en el continente americano con respecto a Nicaragua, a Cuba, a Bolivia, a Argentina, a estos países que tratan de exportar regímenes antidemocráticos y precisamente en el continente americano. Diputado Omar González, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Recibe los mensajes, pero no los ha Acompaña a leído. Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama electoral en nuestro país. Y le voy a pedir a mi equipo que rescatemos
una declaración que ofrecía Juan Guaidó a la salida de su reunión con la Unión Interparlamentaria de visita de nuestro país, una misión que entiendo tuvo que ser suspendida porque uno de sus integrantes resultó positivo en COVID-19. El sonido está publicado en mi cuenta en Twitter, ya les estoy pues transmitiendo todos los datos, a ver si podemos reponer la declaración. Y lo que queríamos subrayar allí, mientras establecemos contacto con nuestro siguiente invitado, es que no hay condiciones, decía Juan Guaidó, reconocía, no hay condiciones para los comicios de noviembre, para el proceso que ha organizado el chavismo de cara a noviembre, pero la discusión que han iniciado entre los partidos de la Alternativa Democrática tiene que ver con la posibilidad, según esa declaración, de utilizar el proceso para alcanzar el objetivo final, que es una transición a la democracia en nuestro país. Vamos a tratar de restablecer, de compartir con ustedes el sonido, la declaración, y por supuesto a ver si tenemos suerte con nuestro siguiente invitado para analizar los escenarios que tenemos por delante, porque hasta ahora no ha habido una posición clara de la Alternativa Democrática al respecto. Lo que sabemos es que el presidente y el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática renunciaron recientemente. Ellos decían que tomaban la decisión ante la indefinición de los partidos del G4 sobre la participación en las elecciones, en una carta pública que trascendió, que fue pues publicada en redes sociales. Los representantes legales de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón José Medina, presidente de la Mesa y secretario general de José Luis Cartaya, anunciaron el lunes 23 de agosto su decisión de renunciar a la directiva del partido. Y la razón, entre otras cosas, tiene que ver con esa indefinición, según las palabras de estos dirigentes políticos, de cara al proceso de noviembre. Las negociaciones están en marcha, ciertamente no ha habido ningún cambio en las condiciones. Hace algunos días compartíamos un tuit de Luis Trincado de la Causa R, quien forma parte del equipo de esta casa de RCR, donde, enumeraba ciertamente aquellos puntos y garantías en los cuales no ha cedido el oficialismo. De cara al proceso regional y municipal de noviembre, está la duda entonces si están dispuestos o no, tienen voluntad política o no de avanzar en las negociaciones para la celebración de unos comicios presidenciales y parlamentarios, como está pidiendo la comunidad internacional, y lo reiteraba en esta declaración del día de ayer el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story. Vamos a reponer, en tanto establecemos contacto con nuestro siguiente invitado, estas declaraciones que ofrecía Juan Guaidó, reconociendo que no hay condiciones de momento para el proceso que organiza el chavismo para noviembre. Escuchemos. El no permitir las funciones en el Parlamento Nacional, el haber cercenado, por ejemplo, el Estado Amazonas, el haber tratado e intentado vaciar de competencias, el no darle sueldo a los parlamentarios, el ilegalizar leyes sancionadas por nuestro Parlamento, están dirimiendo la controversia que existe hoy naturalmente por el secuestro del Parlamento en el 2020, por que no hubo elección legítima en el 2020, como no lo hubo en el 2018, y se me reconoce hoy como por 60 países como presidente encargado. El no permitir las funciones en el Parlamento Nacional, el haber cercenado, por ejemplo, el Estado Amazonas, el haber tratado e intentado vaciar de competencias, el no darle sueldo a los parlamentarios, el ilegalizar leyes sancionadas por nuestro Parlamento, están dirimiendo la controversia que existe hoy naturalmente por el secuestro del Parlamento en el 2020, por que no hubo elección legítima en el 2020, como no lo hubo en el 2018, y se me reconoce hoy como por 60 países como presidente encargado. Bueno, parte de las declaraciones que ofrecía Juan Guaidó luego de su reunión con la Unión Interparlamentaria, en una visita que tenía especial importancia por el reconocimiento del Parlamento legítimo en Venezuela, electo en 2018
15 versus el Parlamento oficialista electo en el 2020. Saben ustedes, en un proceso que tampoco fue reconocido, acompañado por la comunidad internacional. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y el mundo se mueve. Compartimos con ustedes una declaración reciente de Juan Guaidó, el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional 2015, advirtiendo que no hay condiciones para el proceso de noviembre. Sin embargo, los partidos de la alternativa están discutiendo si participan o no para utilizar el proceso en función de alcanzar el objetivo, que es una transición a la democracia. Nuestro invitado, que ya está en línea telefónica, el embajador Emilio Figueredo, editor del portal analítica.com, hace algunos días, ayer, publicaba un artículo de opinión titulado "La decisión de la Unión Interparlamentaria pende la democracia", y queríamos referirnos a este tema en el contexto de lo que venimos hablando. Embajador, gracias por atendernos, buenos días. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, mucho interés de escuchar su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Yo iniciaría a partir de la reflexión que usted compartía en este artículo de opinión, que tiene que ver, al final del día, con la legitimidad de la Asamblea de 2015 y del gobierno interino de cara a las negociaciones y el futuro político de nuestro país. ¿Qué puede decirnos, embajador? Lo escuchamos. Sí, yo creo, María Alejandra, que la posición que asuma la Unión Interparlamentaria tendrá un efecto, puede tener un efecto positivo en el caso de que admitiera que la recuperación de la institucionalidad en Venezuela pasa por el desconocimiento de la asamblea írrita que
que está ejerciendo en este momento funciones como Asamblea Nacional. Sin embargo, soy bastante escéptico sobre la materia porque la unión interparlamentaria que implica presencia de países de África y de Asia, y si vemos la situación actual del mundo, nos damos cuenta que las democracias liberales representan una minoría en el concierto planetario. Estamos hablando de que hay 193, 194 naciones y las democracias apenas llegan a 50. Entonces, cuando digo que va a afectar, es un movimiento que, si bien es cierto, al asumir una posición en esa materia, estarían dándole un puntillazo al último reducto que queda en Venezuela de institucionalidad democrática, porque si algo ha hecho el régimen ha sido destruir sistemáticamente todas las instituciones y transformarnos casi en un país tribal, ¿no? Donde cada quien resuelve a su manera y no hay instituciones ni Estado de Derecho. En este contexto, ¿dónde quedaría entonces este proceso de negociación que está en marcha en México, embajador? Bueno, ya hemos visto, por ejemplo, las declaraciones de Maduro, que dice que si no le quitan las sanciones no hay nada. Yo creo que la situación es bastante compleja, y si hubiera un mínimo de visión histórica y de proyección y de capacidad de lucha, los que están participando en eso, si no logran obtener las condiciones mínimas necesarias para que haya un avance en un proceso electoral, que por supuesto es importante, una importante forma de expresión de la gente, lo que deberían hacer, a mi juicio, es simplemente, si no consiguen las condiciones, es simplemente no participar, porque yo no porque sea amante de la abstención, sino que simplemente sería no solamente una actitud de ir con el rabo entre las piernas, porque los pequeños intereses de algunos partidos quieren tener una figuración, sino sería simplemente una vía donde no ha habido, no te han dado nada y tú te entregas todo. Ahora mismo decía, y no pudimos escuchar exactamente la declaración, pero sí decía el presidente de la Asamblea de 2015, presidente encargado Juan Guaidó, no hay condiciones. Creo que es evidente, estamos en una situación similar a la de 2020. Yo le pediría un comentario, embajador, porque el tiempo corre. Bueno, es que no la hay. Primero, ¿acaso han liberado a los presos políticos? ¿Acaso han eliminado las inhabilitaciones? ¿Acaso han garantizado el acceso a todos los medios de comunicación en condiciones de igualdad entre los participantes? ¿Acaso hay algo distinto hoy, por lo menos de lo que se sabe? ¿Quién sabe que puede salir? Además, no es una fecha límite para inscribir las candidaturas el final de este mes, ¿no? O sea que en el fondo es una farsa. Por eso, con lo de la Unión Interparlamentaria le vendría como anillo al dedo al régimen. ¿Quién sabe quién movió los hilos para que esta misión viniera a Caracas? Recuérdense que parte de esa Unión Interparlamentaria es Cuba y Nicaragua, entre otros. Ahora, con relación a la posición de la comunidad internacional, embajador, yo he comentado hace algunos días que prácticamente todo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está involucrado con esta negociación. Quisiera su comentario. Es decir, si esto no avanza, ¿cuáles serían, digamos, los escenarios que tenemos por delante, en su opinión? Es complicado, pero le pediría su criterio. Bueno, recuerden que el Consejo de Seguridad depende básicamente de los votos de los 5 países miembros permanentes, ¿no? Es verdad que Rusia está participando en la negociación, así como Holanda, como están involucrados directa o indirectamente los demás miembros del Consejo de Seguridad. Inclusive se hablaba en un momento dado que podían incorporarse a la conversación Inglaterra y Francia, y Estados Unidos está muy involucrado. Habría que ver cuál es la actitud de China. Pero yo lo que pienso es que estamos en un momento
las relaciones internacionales de reajuste de los equilibrios macro, de los equilibrios lo que se llamaba antes geopolítico, aunque en este momento simplemente son de los intereses, y vivimos un momento bastante complicado, como hemos visto el caso de Afganistán y otros casos más por el estilo, los mismos problemas que hay en Europa, en fin. No es un momento fácil, y en ese momento tan complejo de las relaciones internacionales, el caso venezolano es uno más de las complejidades que pueden existir, y no sabemos muy claramente cuál es la posición final que va a surgir, no solamente entre lo que es la oposición y el régimen, sino también entre los diferentes intereses de los países principales, ¿no? En su opinión, embajador, ¿existe conciencia entre los factores de la alternativa democrática sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional y lo que está en juego en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Yo creo que lamentablemente en la fase actual, digamos, de la política venezolana, prácticamente una gran parte del país lo único que ve es su propio ombligo. O sea, no hay una lectura adecuada, por lo menos en la mayoría del liderazgo, tanto del régimen como de la oposición, en un entendimiento de cómo se inserta y cómo se juega un juego que es mucho más grande que el juego puramente venezolano. Yo creo que hay una falsa valoración de hechos y no se dan cuenta cuáles son las tendencias que se están materializando y cuáles son las alineaciones que van a ocurrir. En la práctica, embajador, ¿cómo ve usted el corto y mediano plazo para nuestro país en este contexto, entonces? Bueno, muy preocupante porque no se ven cuando estamos hablando en 1957, las principales fuerzas políticas en Nueva York manifestaron en cabeza de los tres grandes líderes la decisión de establecer un pacto de gobernabilidad. No hemos visto nada similar, claro, en este momento, porque en el fondo hay una verdadera ausencia de un auténtico y solidario liderazgo. Embajador Emilio Figueredo, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com, expresando opinión y análisis acerca, de lo que hemos debatido en la mañana de hoy, que tiene que ver con el panorama político, con el corto y mediano plazo para nuestro país, que pasa por este proceso organizado por el chavismo para noviembre, las negociaciones y la posición que han asumido los distintos factores democráticos en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750